Desde niño crecí viendo películas por montones. Sin embargo, fue a los 13 años, en 2010, que me enamoré formalmente del cine cuando vi La Isla Siniestra de Martin Scorsese, razón por la que comencé a ver lo más que podía de todo tipo de cine hasta tomar la decisión de hacer mi formación universitaria en esa carrera. Si te cuento todo esto, no es más para que te hagas a la idea de lo importante que fue para mí la sensación que tuve la primera vez que vi La Isla Siniestra, por lo que si acaso puedes ponerte en mi lugar, déjame decirte que aquel sentimiento lo volví a tener mientras veía Oppenheimer, siendo una película que me recordó por qué me enamoré del cine. En este video me gustaría compartirte con la más mínima de spoilers, que créeme, no afectarán en nada tu experiencia, pues no hay palabras que se le equiparen a verla con tus propios ojos. El por qué considero que esta cinta en particular se trata de la que sea no solo la mejor película del año, sino tal vez de los últimos 10 pasados. Por lo que sin más tiempo que perder y con mucho que contar, ahora comenzamos. De entrada, me gustaría iniciar dejándote algo bien claro, y es que una película narre un hecho histórico no significa que todos los acontecimientos se muestren tal cual ocurrieron, ya que recordemos que una cosa es una pieza cinematográfica y otra un documental, por lo que en cuestión de veracidad, no, la película, a diferencia del documental, no está obligada a narrar la historia con el 100% de veracidad, pero si te digo esto no es porque sepa o no si tal cual se cuenta la historia en la película tal cual pasó, sino es solo porque sé que habrá personas más entendidas sobre ese arco histórico que puedan tener discrepancias, así que solo aviso que si así fuera, esto no le restaría puntos a la calidad de la película. Ahora bien, entrando en materia, iré segmentando los apartados más importantes de los que hablaré, iniciando entonces con la narrativa. En cuanto a la forma que encontró Nolan para contar esta historia, veo bastante interesante aventurarse en hacer un thriller en desorden, pero no un desorden pretencioso. Pues por ejemplo, hay un director de cine del cual siempre procuro no ver sus obras porque es tan pretencioso que hace complicadas las tramas sencillas como lo es Darren Aronofsky, enalteciéndose con metáforas y analogías más de lo que debería, pues sabe que mucha gente cree que entre más difícil sea de entender una película, más buena es. Pero Nolan es tan buen director de verdad que entiende la regla básica de uno, la cual es tratar de contar la trama más complicada que exista de la forma más fácil posible. A lo que me refiero con esto es que normalmente en los thrillers tenemos la premisa del misterio a resolver desde un principio. Sin embargo, aquí se nos fueron dando todas las pistas y, por así decirlo, las respuestas, pero la progresión del misterio constaba de entender qué era lo que se estaba enjuiciando. Por lo que sí, a la mitad de la película puede parecer que solo estamos recibiendo datos aleatorios de un juicio sobre el que no sabemos qué es lo que se está enjuiciando, pero es al final de la cinta que podemos unir todos esos datos que se nos fueron dando para por fin entender de qué se estaba hablando. Esta técnica, como te digo, es arriesgada, pero es una técnica muy propia del director y como te mencioné, hay películas baratas que se quieren hacerlas profundas como Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos que ya con el puro título ya sabemos lo pretenciosa que es, pues esta película en realidad tiene una trama que se podría haber contado hasta en 40 minutos menos, pero lo hace de una forma tan enrevesada que hace al público más inexperto creer que tiene un guión inteligente. Sin embargo, si volteamos a ver El Origen o Inception, veremos que en realidad la película la puede entender cualquiera y a lo que la gente llama no entenderle es al final. Pero no es que no se entienda, es tan solo que se tiene un final abierto y ya, donde queda a especulación del espectador dilucidar qué es lo que ocurrió. Pero de eso a literalmente no entenderla, nada que ver. Ahora bien, te sorprenderá lo que te voy a decir, pero pese a que escucharás la palabra comunismo más de 10 veces dentro de la película, Nolan se las ingenió para dejar cualquier discurso político fuera de la película, y mira cuánto agradezco esto, pues últimamente son muy pocas las películas que no quieran venir cargadas con algún discurso político, teniendo como un clarísimo ejemplo a un panfleto socialista como lo puede ser El Hoyo, película española que no hace más que culpar a los ricos por la miseria de los pobres, pero pasa que lo que logra hacer Nolan acá es sí, tener dentro de la trama a personajes que tienen ciertas posturas ideológicas, pero él las muestra solo como elementos y características de los personajes, mas nunca te intenta convencer de si una ideología es mejor que la otra, sino que solamente utiliza esas tendencias mentales como parte de la trama, mas no como un discurso político para ningún lado.
Es decir, Nolan nunca te dice este personaje es capitalista y eso es malo, ni tampoco ese personaje es comunista y por eso es malvado, sino que solamente te dice estos dos personajes tienen posturas diferentes y poco más. Cuando en el título del video digo que esto es lo que el cine debe ser, me refiero a que el séptimo arte no debe estar limitado a reglas que deban complacer absolutamente a nadie. No tiene por qué alterar la imagen de un personaje histórico para incluir a una minoría. No debe preocuparse por si hay suficientes homosexuales, negros o mujeres fuertes en la cinta, ni tampoco si hay algún tema que pueda molestarle a alguien o tratar de criticar algún problema social forzosamente, sino simple y llanamente contar la historia que el autor quiera contar con las herramientas que se le antojen, por lo que solo entonces podemos tener el cine en su estado más puro, sin ser un panfleto de ninguna ideología ni movimiento, sino simple y llanamente eso, solamente cine. Pasando a otro tema, hemos de decir que siempre estamos acostumbrados a un solo lenguaje visual para la violencia o los traumas, y es que precisamente, como suelo decirte, no importa la historia que vayas a contar, lo importante es saber cómo contarla, ya que no. En esta película no verás ninguna escena de cómo caen las bombas en Japón, ni escucharás miles de gritos o verás gente corriendo por sus vidas, ya que sabes que eso es lo primero que se te ocurriría para demostrar lo destructiva que es una bomba atómica. Sin embargo, hay formas mucho más creativas y otras posturas desde las que se puede abordar un acontecimiento tan leso de humanidad y tan violento, cosa que hicieron perfectamente con la escena del discurso de Victoria. Mostrar un ataque de pánico tan real en el personaje de Oppenheimer, sabiendo cómo exponer una disociación de la realidad vista en cámara sin tener que caer en actuaciones forzadas, gritos o golpes. Nolan, en cambio, prefirió pedir lo mínimo al actor en esa escena y extrapolar todo el sentir del personaje no en el cuerpo del actor, sino en el escenario y el sonido, ya que de nuevo, estamos acostumbrados a recursos tan baratos y ya gastados como hacer que el actor se vea alterado, comience a gritar, a llorar o simplemente nos desenfocan la cámara para saber que algo malo le está pasando. Tan acostumbrados a eso que nos olvidamos que el cine está tan repleto de herramientas para mostrar un sentimiento que es hasta una falta de respeto limitarlo a gritos del actor, por lo que ese diseño sonoro, valerse de algunas acciones de los extras, unas pocas reacciones del actor y ciertos elementos que claramente dejan explícito que es una disociación de la realidad. Todo esto fue suficiente para darnos un genuino ataque de pánico, una invasión de culpa y una catarsis tan traumática para la que apenas si se necesitó que el actor se moviera de su lugar. Pasando a otro tema, en todas las películas se hace que las metáforas nazcan de lo físico hacia lo mental. Sin embargo, con respecto al tema de la reacción en cadena que podría haber quemado la atmósfera y en ese momento acabar con el mundo, pese a que en toda la película lo manejan de una forma completamente literal, es hasta el final que nos dejan claro que algo concreto se puede volver algo conceptual y entonces sí, técnicamente había una probabilidad casi nula de quemar toda la atmósfera de la Tierra durante el primer experimento de la bomba nuclear, pero al final entendemos que sí, técnicamente sí se comenzó un efecto en cadena que terminará con el mundo, ya que haber demostrado que la energía nuclear puede también ser un arma no fue más que el primer dominó cayendo para desencadenar un efecto que en el peor de los escenarios acabará con el mundo, residiendo ahí la más grande metáfora de la película. Asimismo, este efecto en cadena del que se habla no solo se ve a un nivel mundial como se plantea, sino que se nos habla bastante de la inherente maldad del hombre que éste conlleva dentro de su naturaleza, ya que, por ejemplo, desde que estaba en la universidad podemos ver que Oppenheimer no hubiera tenido ningún problema con asesinar a un profesor tan solo porque le caía mal, y porque sabía que nadie hubiera notado que fue él, pero esto a lo largo de la cinta se va extrapolarizando, y si esta película tiene una crítica, esta va más bien dirigida a la facilidad con la que el humano es capaz de perder su humanidad cuando se convence de sus propios ideales. Oppenheimer en la universidad no hubiera tenido problema alguno con que una persona muriera solo porque le caía mal, pero digamos que ese acto estaba contabilizado de baja manera, es decir, era tan solo una vida, pero vemos que cuando se trata de miles de vidas, la carga moral le comienza a pesar, como si las vidas se pudieran contabilizar, y por más que otros personajes se intenten convencer a sí mismos de que de esa forma salvaron miles más de vidas deteniendo la guerra, al final se deja implícito que todo fue una carrera armamentística, que todo era un ego de potencias y que el valor de la vida humana
magia es cuantificable cuando de poder se trata, por lo que en esta película, el viaje del protagonista y la forma en la que se muestra lo marchito que está el ser humano podría definirse con una frase de Friedrich Nietzsche, pues esta trama y arco histórico es evidencia de que cuando miras al abismo un largo tiempo, el abismo también mira dentro de ti. Es con todo esto que me gustaría cerrar la reseña y hacerte una encarecida invitación a ver Oppenheimer, pues créeme que este es el tipo de filme que verdaderamente necesita ser atendido en una sala de cine, por lo que ahora me encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones. Ahora, duerme tranquilo.